Hablemos de la izquierda. Ya. Siento que López Chau y Nieto se están peleando un pedacito muy chiquitito del pastel. A ver. y que la al final van a perecer ahí, Pablo, ¿no? la evidencia hoy dice que López Chau lo está peleando. Nieto está en la expectativa de pelear. Ya, ¿Ya? pero es... Para empezar. pero es o un sea, pedazo decir que chiquitito. Nieto ahorita está peleándole algo a López Chau ahorita está Ok. mirando a Nieto de arriba para abajo. Te la doy, Discúlpame, te la eso doy. es lo que dicen las encuestas Te la doy, hoy. te ¿no? la doy. Puede cambiar, pero esa es la realidad hoy. Creo que lo que hay es esta idea de que se mueven en los mismos círculos. Yo pienso en realidad, y sí. te doy mi opinión, sí, pero yo te doy mi opinión. En cuanto a potencial de crecimiento, Nieto podría ser un proyecto un poco más amplio incluso que López Chau. ¿Por qué? Nieto es un candidato que te puede, porque Nieto es un candidato que te puede jalar votos de esa derecha, de esa Lima moderna, derecha caviar, La derecha que López caviar. Chau no. Ya, claro. López Chau ha elegido su batalla cuando ha puesto a Indira Wilca, cuando ha puesto a A Harvey Colchado, Harvey Colchado, a Mirta Vázquez. Vázquez. Cuando, sobre todo Sí. Mirta Vázquez, más que Harvey Colchado, que es una figura que creo que puede pasar más piola en ese contexto. Ok. Creo que Mirta Vázquez sí es una clara señal de izquierda, ¿no? Y creo que a López Chau le va a costar mucho pasar de ese porcentaje que logró Verónica en Lima, que no es poco, ¿ah? Yo siempre repito esta estadística para que la gente entienda esa coalición. Verónica Mendoza sacó un porcentaje mayor de voto en Miraflores que en Juliaca. Verónica Mendoza sacó un porcentaje mayor de voto en el exterior que en el Perú. Estás hablando de 2021. Del 2021. Ok. Sí. Lo Ojo, cual te dice un lo montón, que te ¿no es dice un cierto? montón, ¿A quién ¿ya? le hablas? ¿En qué de lenguaje? nuevo, ¿Con qué formas? Lo que te dice también que estas generalizaciones del electorado que son útiles tienen que tomar en cuenta estos matices. No es que no haya progresismo en la Lima Pituca o que no haya gente dispuesta a votar por la No, claro que lo hay. Es más, el progresismo es élite normalmente. Y si algún día tú desde el progresismo de la centroizquierda quieres ser presidente, necesitas todos esos votos. Sí, todos. sí. No te puedes dar el lujo de darlos por sentados. Es si una, quieres ser como presidente. dices, es una parte de la coalición que no te alcanza, pero que la puedes imprescindible, usar. pero no suficiente. Claro, ¿Ya? Necesaria, pero no suficiente. claro. Solamente la Yo- aclaración, el progresismo es élite. Así El es. progresismo siempre ha sido élite en este país. Pero ha logrado por momentos mover también en Ok. provincias y conectar con comunidades indígenas. Sí ha logrado en su momento. Verónica hizo un esfuerzo bastante razonable en el 2016. No le alcanzó por varias razones. También Goyo Santos pues, fue un spoiler para ella Sí, en sí, Cajamarca y Puno, ¿no? Sí. Creo que fue el mejor intento que hicieron. Pero de nuevo, volviendo a López Chau. López Chau, al reclutar a estas personas, se asegura un piso, Sí. pero se pone un techo para mí en Lima. Mientras que Nieto, que tiene... Mucha gente me ha dicho que tiene un muy buen equipo atrás, pero es un equipo que en todo caso no tiene mucha exposición mediática, la gente no los conoce. Nieto ha sido ministro de PPK. Tiene etiquetas que le... creo que si tuviéramos más tiempo quizás, o si las cosas se mueven, si le va muy bien en el debate, por ejemplo, tiene un potencial de crecimiento mayor y le podría permitir crecer. Te soy sincero, mirando todo, mirando la campaña que está haciendo, que obviamente es más austera, mirando la falta de nombres que tiene, porque siento que se tiene que multiplicar por todos lados porque no tiene nombres para ganar. Y en este mundo de redes, de medios atomizados, donde tienes que poner muchas caras en muchos lugares, creo que va a ser difícil así crecer para él. Sé que mucha gente en Twitter, sobre todo, le tiene camote y tiene fe en él y está bien, En Twitter. ¿ya? Y está bien, pero me cuesta ahorita verlo crecer más allá de eso, la verdad. Te soy sincero. Ok, y López Chau, ¿tú crees que puede ganarse ese voto del sur que sí te pone en segunda Sí, vuelta? Ahorita, más que ganarlo, ahorita hay mi- señales que ya tiene algo. Mi parón está llevando A Harvey. a Harvey Colchado. Está yendo a pedirle el voto a un sur que es mayoritariamente castillista, y castillista se traduce como creo que Castillo es víctima de las circunstancias, al tipo que lo hizo ser víctima de las Mira, circunstancias. te voy a ser sincero, Pablo. Para bien, para mí, Te pero voy igual. a ser sincero, Pablo. Creo que así como no debemos simplificar las coaliciones que se arman en Lima, Ajá. a veces caemos también en el error de simplificar las coaliciones que se pueden armar en el sur y el centro del país. Ajá. Castillo, en primera vuelta y luego en segunda, tenía una coalición, y esa coalición tiene varios componentes. Efectivamente, hay un componente castillista que no te va a votar por Harvey Colchado de ninguna manera, pero sí hay cúmulos de votos en el sur a los que López Chau puede llegar si maneja ese tema con Es lo que inteligencia. decía Indira, claro. Hay mucha gente que en el sur le tiene camote, simpatiza con Castillo, pero también reconoce que cometió ciertos errores. Y que si tú manejas el tema con inteligencia y evitas ser demasiado confrontacional, puedes ganar su voto si atienden a sus preocupaciones. Ese es un punto ¿Ya? clave. Ojo, uno de los secretos del éxito, porque siempre la gente piensa, Castillo, el candidato del Perú rural. Esa es una verdad a medias. Castillo no llegó a segunda vuelta solamente con el Perú rural. No solo.
Castillo llegó a segunda vuelta con votos de grandes ciudades del sur. Lima, brutal. Solamente Huancayo y Arequipa, solamente las ciudades de Huancayo y Arequipa, es como el 10% de los votos de Castillo en primera vuelta. Ojo. Entonces no es que, como hablábamos antes de empezar, el Perú rural es una parte muy pequeña del electorado. ¿Se ha calculado cuánto es el Perú rural, me decías? Del electorado, por ejemplo, en la ficha que arma IEP, y eso Sí. lo pueden ver ustedes si quieren, descarguen del website de IEP su última encuesta, Sí, y pueden ver la composición que hacen de su muestra. sí. Del electorado ellos calculan que es alrededor del 16% del electorado. Mientras que el Perú urbano sin Lima metropolitana, el Perú urbano es 45%. Ok, Y Lima es 38, 39, por ahí. ok. Entonces, yo creo que Ahora, López Chao sí puede tener chance de reclutar votos en el Perú urbano no limeño, complementarlos y crecer. El problema que yo le veo, la verdad, a López Chao ahorita, yo le veo ahorita dos problemas. Te voy a ser sincero, ¿ya? El primer problema que le veo es un problema de brecha de género, Ya, que no se está comentando lo suficiente, que está convenciendo hombres pero no mujeres. ya. Ahora, Que eso, es un problema de perfil. como hablábamos antes, no me voy a meter necesariamente en qué lo genera, porque no soy un experto en comunicación política, pero te digo lo que es, Ya. ¿ok? Verónica no tenía este problema. Quizás es porque es mujer, puede ser, pero es un problema que tiene. Es un problema que también tiene López Aliaga, por ejemplo, y que ha sido consistente a lo largo de toda su campaña. Pero en su caso me es más fácil inferir por dónde viene el problema. En el caso de López Chao, no necesariamente lo entiendo, pero es un problema que tiene que atender. Ese es un problema. El otro problema que yo le veo a López Chao, te soy sincero, es que yo siento que él está tratando de construir una candidatura en donde ha reclutado gente de centro izquierda y quiere armar una narrativa de centro. Y no creo que eso convenza. Yo creo que ha habido ahí un intento de jalar gente Tendría de que centro irse izquierda. más hacia la izquierda. ¿Quiere ser de izquierda o no? Exacto. En el centro todo el mundo Es muere, que Pablo. él no es de En el izquierda. centro todo el mundo muere, Pablo. Pero él no es Esa de es la izquierda. realidad. Él en realidad es de centro derecha. Bueno. Es el caviar de derecha. Si tú vas discúlpame, a la hora de los fichajes electorales, jalarte a Indira Wilca, jalarte a Mirta Vázquez, no sé si Ruth Luque está ahí, creo que no. Tendría que haberse ya. él mismo convencido de lo que está haciendo. Esa ¿no? es la apuesta que has hecho, pues, Exacto. hermano. Eso es tu Tendría que electorado. comprársela y Ese es y tu ir con electorado, eso, claro. ¿no? ¿Te la vas a comprar o no? Por ejemplo, yo veo a López Chao retrocediendo con el uso de las reservas del BCR. Ya no es un fondo de soberano con las reservas del BCR, sino con el fruto del canon minero. Y yo digo, ¿para qué? ¿Para contentar a quién? nadie le importa ¿A los un 5 pepino? huevones de la ¿Tú Confiep crees que que te van a criticar? El electorado no entiende eso, hermano. Exacto. ¿Ya? Y si se trata de, no, cómo la cobertura mediática se va a manejar. Oye, tú conoces a los periodistas que manejan. Ellos tampoco entienden. Mucho de ellos. Yo tampoco entiendo. Es demasiado técnico. Y solo- ese es el problema de los académicos que se lanzan a la Exacto, política. exacto. Que no comprenden. Muchas veces hay una brecha Por el- epistemológica tan grande Sí. que no entienden que tienen que simplificar muchísimo más de lo que ellos creen las cosas para tener vida en política. Por el contrario- Ese, por si acaso, es el genio Milei Sí. en Argentina, hablando Sí. de Milei de nuevo. Sí, sí, sí. Transforma lo complejo en emociones. Por el contrario, tienes a la plataforma de Roberto Sánchez diciendo, vamos a sacar esa plata, weón, la vamos a Sí, invertir, claro. invertir en desarrollo. ¡Está mal! Pero eso es lo que ellos venden como mensaje y es simple. Para que no se nos vayan los superchats, John Nash, la elección del CAL demuestra que hay muchos abogados resentidos contra el abogado litigante exitoso y que gana fuerte y se identifica como una abogada funcionaria que nunca defendió a un cliente. Leoff dice, Lima Norte también vota a veces por el candidato de Lima Moderna. Sí, Solo es miren verdad. cómo Sobre todo los Hernando olivos. Sobre todo los olivos. que además los olivos, y eso lo dijo Carlos Orozco en su momento, se autopercibe como el Miraflores de Lima Norte. O sea, como de la zona pudiente, ¿no es cierto? Es más, creo que PPK ganó los olivos en la primera vuelta en 2016, no estoy seguro. Y Pero ahí fue se- muy bien, eso sí recuerdo. Solo miren cómo Hernando de Soto ganó en San Martín de Porres los Olivos y bueno, San Juan de Miraflores los wannabe. De Soto fue un dolor de cabeza el 2021, perdón, para López Aliaga. Yo hasta hoy te digo la teoría, ¿no? Probablemente López Aliaga hubiera podido pasar a segunda vuelta Sí. si no tenía De Soto, principalmente por Arequipa. Y quizás sería presidente. De Soto, esos votos, que creo que De Soto sacó como 150.000 votos en la ciudad de Arequipa el 2021. Lo sacaron. Creo que esos votos probablemente sí hubieran ido a López Aliaga. Sí. Y no le alcanza, pero te reduce mucho el margen. Sí, claro. Edu vuelve a superchatear. El terruqueo y el fachisteo afianzan, dice. El factorista. Así a ti no te mueva cualquiera de centro ver qué grosso terruqueo todas las manifestaciones y a López Aliaga nos repele el voto. Yo creo Sí, que estás claro. hablando desde lo que tú Pero no piensas. ibas a votar por él, pues a mí igual. Claro, exacto. Te da más cólera, pero no ibas a votar por él. Carlos Cáceres dice, en el sur están con Roberto Sánchez, Antauro y Castillo es un trío histórico, dicen, y puede ser que llegue a segunda vuelta versus Keiko. Y bueno, vamos con el último superchat de Recabarren, Miguel Recabarren, que dice, vamos al fondo, ¿pasa o no pasa Roberto Sánchez? Que yo ya metí todas mis fichas. Yo no apuesto, pero si apostara ya tendría todo mi patrimonio metido a esa, Vamos a hacer una cosa. apuesta. Te voy a dar
ahora mismo, desde mi opinión, todas Sí. las razones por las que creo que sí va a ocurrir, Y y las luego que te voy a no. decir por las que no, Ya. y luego te voy a decir por qué apostaría yo. Ya, ¿Te parece? dale, Ya. por favor. Todas las razones por las que sí puede ocurrir. Primero, la trayectoria es muy parecida a la de Castillo. ¿No? Está empezando, hay algunas señales de movimiento, sobre todo en zonas rurales. Todavía no salta Perú urbano, pero ya ves movimiento en zonas rurales. Tiene el endoso explícito de Castillo. Endoso explícito. Limitado en el sentido Usa de el que... sombrero. Usa el sombrero. Limitado en el sentido de que, claro, Castillo no está libre para hacer campaña con él. Que si hiciera campaña, Ya. Olvídate, eso sería olvídate. otra cosa. Pero, Eso es otra cosa. pero la realidad es esa. Ajá. Pero lo tiene. Y en Sí. todo caso creo que es una moneda que puede usar. Y por lo menos hasta ahora parece que está funcionando. Otra de las razones por la que esto puede pasar, claramente hay un bloque castillista que hoy por hoy alcanza para llegar a segunda vuelta. Solamente el bloque castillista. Hay entre 10 y 15% del electorado que claramente tiene una simpatía fuerte por Castillo, que va más allá simplemente de la empatía porque está preso, ¿no? Y eso en la actualidad ahorita te alcanzaría. Otra de las realidades por la que puede ocurrir es porque claramente, si tú ves, mira los videos de las campañas de JPP, claramente hay plata en esa campaña. Tienen Y un si aparato ellos- partidario con sí, hay financiamiento, así es. efectivamente. Que ellos ahorita están invirtiendo muy poco en redes, por ejemplo, mi impresión, sin conocimiento interno, es que eso es estratégico y probablemente eso cambie después. Sí. Eh, Paréntesis con eso, lo que significa que están construyendo su primer piso con el Perú rural, Así pero es. luego van a meterle todo lo que tienen a las redes. están creciendo en el momento correcto. Sí. Ese es otro tema Sí. que es importante. Están creciendo en el momento correcto de la campaña, Sí. empezando a asomar. Al mismo ritmo que así Castillo. es. Todavía tienes a la prensa limeña más hacia la derecha, queriendo agarrar de piñata a López Chao porque siguen pensando que va a ser López Chao de todas maneras y eso le puede convenir. Y eso tiene un pero que ahorita lo vas a dar, pero Ya. dale, termina. Esas son varias de las razones por las que te diría que eso puede pasar. Ajá. ¿Ya? Los números están ahí para que se den principalmente. Ajá. Si juega bien sus cartas, podría ocurrir, hasta uno puede decir que debería ocurrir, porque, y esa es la última razón, porque no parece haber alternativas viables a esa. Porque Cerrón está preso, Cerrón está prófugo. si la esperanza era que se parta, además Cerrón no representa al Castillo. No representa a O sea, Castillo. perdóname, la gente que tiene temor a Cerrón No. como candidato de izquierda, francamente, hay que salir un poco de los libros. No porque alguien tenga dogmática de izquierda, conecta con la izquierda. Hoy en Sí. día Cerrón no conecta con Totalmente. ¿ya? Si acaso yo llamaría a Cerrón cuando ya soy gobierno para que me armen las estrategias claro. políticas para lidiar con el Congreso. Pero de que él Pero va a antes no. levantar, no, olvídate. Sí, sí. ¿ya? Ok. Esas son las razones. Y bueno, como te digo, las otras alternativas que hay claramente no van a despegar y no parecen tampoco tener ni perfil ni plata. ¿Ya? Esas son las razones por las que te digo que sí. Ahora hablemos de las razones por las que no. Por las que creo que no. Primero, la evidencia que tenemos hoy para afirmar eso es súper limitada. Es más una intuición que nada. Tienes una encuesta de IEP que parece poner a Sánchez en crecimiento y ni siquiera está midiendo crecimiento ahora, sino que piensa que ha crecido en febrero y ahorita ha crecido un poquito más y que está fuerte en rural. Esa encuesta, que es telefónica, y de nuevo, porque esto me pregunta la gente a cada rato o rebate la idea que una encuesta telefónica no vale. Una encuesta telefónica es súper valiosa porque a diferencia de una encuesta presencial, en un país con la geografía difícil que tiene el Perú, dicho sea de paso, si alguien acá le gusta la parte electoral, quiere ser nerd electoral, no puede ser un nerd electoral sin entender geografía. No puedes, ¿ya? El Perú tiene una geografía súper complicada. Encuestar ruralmente por esa geografía presencialmente es muy difícil. Y llegar, claro. Con una encuestas telefónicas puedes tener una representatividad mucho mayor, pero la muestra sigue siendo 195 o 198 personas en la encuesta de IEP. Chiquitito. Sigue teniendo un margen de error alto. Claro, porque la gente dice 195 personas, eso no Así es. representa. No, puede ser representativa con un margen de error. Es un margen de error. El margen de error en esa su muestra para la población del Perú rural, que la población electoral debe ser tipo 6 millones, el margen de error me parece ahí que debe dar 7% por ahí. Es un margen de error más o menos alto. No, la ruralidad la ruralidad y el mundo urbano tampoco es una muralla china que los No. divide absolutamente, ¿no? No. Al final del día también hay trasvase, Las- gente que vive en ciudades tiene a los padres viviendo Así en el es. campo, ¿no? Y yo Entonces, creo que sería muy valioso que en algún momento alguien como tú, que le gustan tener conversaciones interesantes, si invites a alguien como Patricia Zárate o Alfredo Torres, alguien que sepa más de encuestas que yo, Sí, la sí, verdad, sí, sí. y que te expliquen la metodología detrás de estas cosas, para que entiendas la enorme cantidad de ciencia que hay detrás de cómo ellos diseñan su muestra. Ellos son expertos en diseñar muestras, saben cómo diseñar una muestra representativa. Volviendo al tema, Volviendo. es una sola encuesta que tiene esta señal en la parte rural con un margen de error relativamente alto. Una encuesta que vemos, hay otra encuesta respetable de Datum en campo paralelo que tiene otro número diferente. Entonces,
Todavía no se ven señales de que eso va a pasar. Sigue siendo más una intuición que nada, número 1. Número 2. Y de nuevo, súper importante, lo dijimos antes. Estamos teniendo esta conversación, Pablo. Estamos hablando de Ese Roberto es el pero Sánchez. que te adelanté. Twitter está hablando de Roberto Sánchez. Sí. Lo que no pasaba ¿Ya? con Castillo. En los gerentes de la Confiep, que la gente tanto los demoniza, Vayan a ver la contra, Van le hemos a- hecho ¿ya? ese reportaje justo hoy día. van a hablar de Roberto Sánchez en sus directorios secretos durante la semana. La prensa pronto va a empezar a hablar de Roberto Sánchez. Los Lo gerentes de la van- Confiep, cuando deciden si es que sube Así. o baja el dólar, ¿no? Ahí en el cuarto, en el privadito, ahí están hablando de Roberto Sánchez. Lo Ya. van a ver venir a Sánchez. Ajá. No tiene el factor sorpresa que tiene Castillo. No va a tenerlo simplemente. Porque así es, la historia no se repite. O sea, es difícil caer por sorpresa 2 veces. ¿Ya? Número 3. Pedro Castillo era un genuino outsider. Alguien que no tenía récord previo en política. Roberto Sánchez no es Ha lo sido mismo. ministro, Roberto Sánchez ha sido congresista. ministro. Van a empezar a sacarle denuncias porque haber sido congresista y ministro, sobre todo el perfil de él y no tener anticuchos, te diría que es virtualmente imposible en el gobierno de Castillo por lo menos. Y van a empezar a salir esos anticuchos y le van a empezar a pegar. Otra razón. No veo a Sánchez con el carisma de Castillo. No lo veo con el carisma de Castillo. La combinación de Castillo, el sombrero y el lápiz tenía una narrativa detrás de él identitaria muy poderosa. Te puede alcanzar si la gente la ve como el dedazo de Castillo, ¿no? Ya, pero no creo que eso te alcance para agarrar toda la base castillista dura. Yo creo que mucha gente votó por Pedro Castillo porque se veía a sí mismo en Pedro Castillo. Y no necesariamente se va a ver en Roberto Sánchez. Lo que pasa es que ahí entra uno de tus por qué sí. Y entonces, ¿en quién se van a ver? Es verdad. De nuevo, vamos a verlo por partes. Ok. ¿Ya? Entonces estamos viendo las razones por las que no. Por las que no. La última razón por la que te diría que no es, mira la narrativa hoy en día de Roberto Sánchez en campaña. Es casi exclusivamente Pedro Castillo y consignas de izquierda. Está divorciado de lo que las encuestas te dicen que los componentes, principalmente del Perú urbano, quieren hablar. Seguridad, corrupción. Prácticamente no te habla de eso. No te habla. ¿Será estrategia y cambiará? Puede ser. ¿O será simplemente terquedad? Antauro Humala, dicho sea de paso, es famoso en política por hablar de lo que él le da la gana, no de lo que la gente quiere escuchar. Y Antauro puede ser un pasivo tremendo, ¿eh? Sí, y la gente armó un cuco tremendo de Antauro Humala. Yo me acuerdo de haber tenido estas discusiones en Twitter por años, ¿no? Sí, Antauro va a ser presidente de todas maneras. Le digo, Antauro no va a ser presidente, hermano, es verdad. porque el electorado no se va a tragar a Antauro. Sí, Antauro es el cuco, es demasiado cuco para ganar una elección. Sí. ¿Ya? Antauro es, discúlpame, es una oveja vestido lobo. Es difícil así ganar una elección, electoralmente hablando. No Claro. te digo que no es una persona de ideas fuertes. He visto que hace poco lo has entrevistado. Sí. Hasta tiene cierto carisma y cierto encanto personal. Tiene para hablar carisma, con él, ¿no? tiene, pero sus ideas son demasiado. Pero es así. Demasiado tomar. Yo a veces tengo la sensación de que probablemente sería más inofensivo de lo que da impresión de ser. Por eso esta idea de electoralmente una oveja vestida de lobo, ¿no? Sí. Pero el punto es que se viste el lobo y yo creo que se espanta el electorado. Entonces, todas esas son las razones por las que creo Que no. difícil ¿Y tu que balance? Sánchez, ¿ya? ¿Tu balance? Hoy por hoy, yo te diría que no. Que no va a crecer. No, que no va a crecer. Que no va a pasar. Porque también pienso que si se acerca mucho, y de nuevo acá, gracias a Dios, por lo menos parcialmente se ha levantado la prohibición de encuestas. Esa encuesta del miércoles, porque la típica es que el miércoles hacen un simulacro. El miércoles ya Sánchez sí tiene que estar en 8 o 9% Ya. para ¿Quién poder va a votar estratégicamente en contra para de poder Sánchez? seguir. No es que van a votar estratégicamente, es que la cobertura mediática contra él sería fuertísima. Y gente como López Chau va a empezar. Pero ahí entra el voto y no duro. solamente es... Pero Ronald, ahí entra el voto duro. Pero es que- 83% de voto duro, ya lo decidí, no voy del- a cambiar. del Eso cua- es casi una devoción religiosa. Del 4%, hermano, que tiene. Ya, sí, ese es lo otro, es verdad. No le alcanza. Es verdad. Si tú lo Pero ves puede venir, ir creciendo a la par si su tú voto lo ves duro con su venir, intención de voto. Alguien como López Chau, que también va a estar posicionado, se va a ver en la necesidad de atacarlo. Sí, Y eso va a tener un efecto, sobre todo en el Perú. ok. Eso es lo que yo haría hoy, con altísima incertidumbre. Lo que Y yo pasa te he es que- dicho, tu teoría me parece totalmente plausible. Sí. Pero si me pidieran ahorita apostar, Sí, no apostaría. probabilísticamente, porque uno apuesta probabilísticamente. Uno no apuesta, esto va a pasar de todas maneras o no va a pasar de todas maneras. La probabilidad de hoy, para mí, es inferior a la probabilidad de que no pase. Ya, pero mi último pero, y con esto cerramos el programa, son 11:30, es el voto del sur aglutina en torno a 1 con un conchito.
Normalmente, No si siempre. lo que tú estás planteando es que López No Chao va a siempre. entrar a la par con Roberto Sánchez y le va a ganar por una nariz. No Eso estoy de no acu- pasa. no Me estoy de acuerdo, escribió no Edu, siempre. cuando yo saqué esto, porque lo hice además con nuestro amigo Eduardo con nuestro amigo Javier Albán, que ha sistematizado los votos. Me escribió, cuando saqué esa nota, me escribió Eduardo Darjant y me dijo, yo he estudiado este voto y pensé que en 2021 no se iba a aglutinar porque estaba Lescano, desinfló Lescano, silencio electoral. Dije, ¿qué pasó? Y apareció un Castillo, Sí, claro, se ¿no es comió cierto?, Lescano. que aglutinó y se lo comió y no pasó con nadie más. Fue él, ¿me entiendes? Pero bueno, dale, no siempre. No siempre, y todo se tiene que dimensionar. Pero empezar, Castillo pasó con 15, 16% de votos emitidos. De nuevo, no, en estas cosas no miren los 17, votos ¿no? válidos, miren los votos emitidos, Sí. ¿ya? Porque los votos válidos es un cálculo que excluye nulos y blanco, y son un factor los nulos y blanco y para este tipo de análisis. Que es relativamente bajo, es mucho más bajo que Humal, es más bajo que la misma Verónica Mendoza en el 2021. En el 2016, perdón. Sí, es correcto. Entonces, ojo. Claro, ahorita estamos viendo una tabla fragmentada. Sí. Yo te diría que también hay una probabilidad de que haya, de que haya una cohesión, de que simplemente la gente abandone a Carlos Álvarez, y abandone a Grosso. a López Yo creo Aliaga, que y se eso va a vayan Zoom. pasar. También Yo puede creo que eso va a pasar. ¿Ya? Entonces, ¿Quién no va a necesariamente. votar por, perdóname que te corte, pero quién va a votar por Carlos Álvarez viendo que tiene 3% en la elección? No vas a perder tu voto por Carlos Álvarez. Yo voy a perder mi voto por el APRA, pero porque ser aprista, apristófilo es como ser hincha de la U. Tú sabes que todo el mundo, también creo que otra teoría de esta elección, creo que Bárbara lo mencionó en nuestro podcast de demasiadas opciones hacen que todo sea abrumador y están generando esta inmovilización porque son tantas opciones y tan pocas diferencias. Pero tarde o temprano se va a filtrar Que la eso. gente está esperando a ver qué Sí, pasa para decidirse. claro, por Entonces, supuesto. la gente no se decide y nada pasa. Y como nada pasa, la gente no se decide. ¿No? Habría que ver qué pasa en la última semana. Sí. No necesariamente, por eso te digo, el porcentaje que logró Castillo alcanza para pasar segunda vuelta. No necesariamente. Y un 70-80% de ese porcentaje, o sea, un 13-12, tampoco necesariamente alcance. Vamos a ver qué pasa. Por eso te digo, probabilísticamente, yo hoy con la evidencia de hoy, veo más chances de que no ocurra que sí. Ok. Yo generalmente soy... Y eso de que siempre se aglutina... Goyo fue un gran problema para Verónica en el Pero 2016. aglutinó con Vero. Y en el Goyo le 2021... rascó un par de Y en el pedacitos. mismo 2021... La gente se olvida que Johnny Lescano igual te sacó un porcentaje importante. Mayor que el de Goyo. Sí. ¿Ya? Por cuestiones fuera del control de la coalición izquierdista... Sí. Castillo pasó primero. Sí. Fuera Es del verdad. control. Es verdad. No es algo que tú puedas controlar. Es verdad.